Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Anita y Alfredo. Hoy yo voy a presentar parte de un trabajo que fue recientemente aceptado en la revista Ecological Indicators y se llama Sensibilidad de rasgos somáticos y genitálicos a diferentes presiones selectivas y estrés ambiental. Un experimento de 20 años en escorpiones. Ahí no puedo pasar. Ahí. Bueno, las presiones selectivas actúan sobre el éxito reproductivo de los individuos, afectando diferentes rasgos individuales de acuerdo a su función. Entonces vamos a tener algunos rasgos que están bajo una presión de selección estabilizadora y otros que, por ejemplo, estarían bajo una presión de selección direccional, como sería, por ejemplo, la selección sexual. Entonces, de esta forma podríamos llegar a diferenciar entre rasgos somáticos no sexuales y rasgos sexuales secundarios, como por ejemplo ornamentas o armas. A diferencia de los rasgos somáticos, los rasgos sexuales son los que se utilizan en la etapa precopulatoria. En general son rasgos costosos de producir y por eso nos podrían dar una idea de la condición de los individuos y también de su calidad genética. Entonces, por esto tendrían una mayor sensibilidad al estrés y mayores requerimientos fisiológicos durante toda su morfogénesis. Por eso podemos tener una idea de que estos rasgos tendrían una mayor inestabilidad durante su desarrollo. Bueno, pero ¿qué pasaría con las estructuras genitálicas? Estas estructuras tienen una función principal, que es la de transferir el esperma. Entonces, pensamos que deberían ser estructuras estables para justamente mantener esta función de manera correcta, pero también sabemos que algunas estructuras genitálicas están involucradas en el cortejo copulatorio, como por ejemplo las estructuras estimulatorias. Entonces podríamos decir que la genitalia tendría funciones mixtas que combinaría características de rasgos sexuales y no sexuales, y por lo tanto podría estar sujeta a diferentes presiones de selección. Un indicador de la inestabilidad en el desarrollo que se utiliza normalmente es la simetría fluctuante, que es la desviación aleatoria de la simetría de rasgos bilaterales. Y este índice nos da el resultado de la incapacidad de los individuos de amortiguar el estrés al que estén sometidos durante su desarrollo. Entonces, por ejemplo, se sabe que individuos con menores niveles de asimetría fluctuante tendrían un mayor éxito en el número de apareamientos. Y también que, por ejemplo, rasgos sexuales secundarios o también rasgos somáticos que tienen un rol importante en la selección sexual tendrían mayores niveles de asimetría fluctuante. Bueno, dentro de este marco, los escorpiones son un buen modelo para realizar este tipo de estudios con la asimetría fluctuante como un indicador de estrés por algunas características particulares. Por ejemplo, dentro de los rasgos somáticos tendríamos las pinzas de los pedipalpos que participan en muchas funciones. Por ejemplo, participan en la captura de presas, también para defensa, también tienen funciones sensoriales, pero tienen una función muy importante en el cortejo y el apareamiento de los individuos. Entonces también podríamos pensar que estarían expuestas a diferentes presiones. Por otro lado, los escorpiones tienen una transferencia espermática mediada por un espermatóforo depositado en el sustrato, y este espermatóforo está formado por dos mitades, que son los hemiespermatóforos, que podemos ver a la figura, que cuando se unen forman lo que es el espermatóforo. Cada uno de estos hemiespermatóforos está formado independientemente por uno de los órganos paraxiales de los machos. Y bueno, la mayoría de los rasgos de este espermatóforo están implicados en la transferencia del esperma. La genitalia femenina, por otro lado, está compuesta por un atrio genital flexible, y también tenemos el opérculo genital, que tiene una cara interior que encaja contra algunas estructuras de la lámina del espermatóforo durante la transferencia de esperma. Bueno, con todo esto, el objetivo que nosotros nos planteamos fue el de analizar la estabilidad en el desarrollo a través de cambios en los niveles de asimetría fluctuante de caracteres tanto somáticos y genitálicos en el escorpión Botrytis bonariensis, en respuesta al estrés causado por urbanización en una ciudad de Córdoba. Lo que esperábamos era que los rasgos genitálicos de machos y hembras, que pensamos que estarían bajo una presión de selección estabilizadora, sean por lo tanto más estables durante su desarrollo y muestren niveles más bajos de asimetría fluctuante que los rasgos
somáticos, en este caso las pinzas, que podemos pensar que están afectados por la selección sexual. Bueno, para hacer este trabajo colectamos individuos machos y hembras adultos en la localidad de Mendiolaza, en Córdoba, Argentina. Esta localidad, al igual que muchas otras localidades de Córdoba y de Argentina, presentó un crecimiento muy marcado de la urbanización en los últimos 20 años. Entonces lo que nosotros hicimos fue colectar individuos en 3 momentos determinados, separados aproximadamente cada 10 años, y tomamos el año 1997 como un año de estrés antrópico bajo, ya que la población humana era menor, y el año 2018 como el año de estrés antrópico alto, ya que la población creció aproximadamente 8 veces. Con estos individuos realizamos mediciones del lado izquierdo y derecho de diferentes estructuras. Utilizamos estructuras somáticas de las pinzas, de los hembras, más urbanizado, y por otro lado que el largo del dedo móvil de la pinza de la hembra fue el rasgo con mayor asimetría fluctuante. En los rasgos somáticos de los machos vemos también, como indican las 3 primeras flechas, que el largo, alto y ancho de las pinzas también presentaron un incremento de la asimetría fluctuante hacia el año más urbanizado. Y también observamos que el largo del dedo móvil fue el carácter con mayor asimetría fluctuante para machos, que a su vez también presentó un incremento hacia el año más urbanizado. Finalmente, para rasgos genitálicos, obtuvimos, como vemos acá en la primera parte del gráfico, que el largo del opérculo genital de la hembra se mantuvo con niveles bajos de asimetría y con una estabilidad a través de los años. Y para los espermatóforos también observamos niveles más bajos de asimetría fluctuante que lo que se encontró para rasgos somáticos, pero tuvimos un incremento de la asimetría fluctuante del ancho medio y basal de la lámina del espermatóforo. Por otro lado, el largo de la lámina fue el carácter que presentó mayor asimetría fluctuante dentro de los rasgos genitales. Bueno, con todo esto entonces pudimos ver que los rasgos somáticos fueron los que mostraron mayores niveles de asimetría fluctuante, tanto en machos como en hembras, a medida que fue aumentando el estrés por urbanización. Y esto se podría deber a que tienen un rol muy importante en el apareamiento de los individuos, ¿sí? Los escorpiones durante la danza de apareamiento siempre están tomados de las pinzas, y también durante el depósito del espermatóforo y la ubicación de la hembra sobre el mismo. También son estructuras que presentan dimorfismo sexual, tanto en tamaño como en presencia y ausencia de estructuras como apófisis o depresiones. También son indicadores de tamaño o condición. Entonces, bueno, por todas estas características pensamos que estarían bajo presiones de selección sexual, y por eso presentarían estos altos niveles de asimetría fluctuante que podrían tener consecuencias en el fitness. En cuanto a los rasgos genitálicos, tenemos en el hemiespermatóforo estructuras con funciones exclusivas para anclaje y transferencia espermática, como son todas las que se encuentran en la lámina del espermatóforo, y también estructuras de almacenamiento de esperma, que son esta parte del tronco del espermatóforo. En Botrytis bonariensis observamos un incremento de la que encontramos para caracteres somáticos. Bueno, y finalmente también podríamos analizar estos resultados por el lado de la morfogénesis de los rasgos. ¿Por qué digo esto? Porque los rasgos somáticos se desarrollan durante todo el ciclo de vida del organismo, desde que es juvenil hasta que llega a ser adulto. En cambio, los hemiespermatóforos se desarrollan recién en la madurez sexual de los machos adultos y momentos antes de que ocurra el depósito del espermatóforo. Entonces las presiones ambientales que afectan sobre estos rasgos son diferentes y van a variar de acuerdo al tiempo de desarrollo de cada rasgo. Por otro lado, creemos que la genitalia podría tener una mejor amortiguación del estrés porque está involucrada justamente en la transferencia de esperma y debería mantenerse estable para para un correcto funcionamiento. Entonces también podrían estar bajo una selección estabilizadora para asegurar justamente la transferencia de esperma. Bueno, en trabajos futuros pensamos que una buena idea sería evaluar los patrones de alometría de cada estructura de la genitalia en los escorpiones para tener una visión más global
de cómo se desarrollan estas estructuras para cumplir correctamente su función. Bueno, quiero agradecer a los coautores de este trabajo, Alfredo, Camilo, Mariela y David, a Anita y a Alfredo por haberme invitado a participar del simposio, y bueno, a todos ustedes por su atención. Gracias, Paola.